Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. ¿Qué tal amigos y hermanos? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva porción de la semana, ese mensaje que transmitimos desde aquí en Misco, en Guatemala, con respecto de las porciones semanales según lo ordenaron los apóstoles que los gentiles que entraban al movimiento de Jesús debían de hacer. Hoy nos toca la porción de Pinjas. Fines han traducido al castellano. Este es el nombre de una persona, es el nombre de un sacerdote que recibe una promesa de parte del Señor. Y esta porción se encuentra comprendida del capítulo 25 del libro de Bemidbar, es decir, Números, el versículo 10 hasta el capítulo 30, versículo 1. Hoy queremos desarrollar un tema que tiene que ver con la herencia y la tierra prometida como tal. Y para ello, pues yo quiero que usted me acompañe. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 52 del capítulo 26. Ahora bien, a mí siempre me gusta iniciar estos estudios comentando qué fue lo que veíamos el año pasado para hacerlos continuos y de esta forma facilitar la explicación, por supuesto también su comprensión. Así que el año pasado interpretamos que la Torá era el libro de la vida, porque luego de ver cómo había habido una reacción de Pinjas, quien había encontrado a dos personas teniendo relaciones sexuales idólatras, es decir, Zimri, una persona de la tribu de Simeón y una midianita. Después de eso, después de este incidente, inmediatamente Dios pide un nuevo levantamiento de cabezas. ¿Por qué razón? Porque más que un conteo o más que una censo, como les llaman, el levantamiento de cabezas llevaba a registrar una misión y una carga específica de parte de Dios. Y la carga era precisamente quién iba a recibir qué herencia. Y por eso decíamos nosotros que la Torá es el libro de la vida porque fue quien dio herencia incluso para el mundo eterno. Hoy hemos también de conectar que el libro de la vida es la Torá nuevamente, pero en su extensión completa, es decir, de Génesis a Apocalipsis. Y como decía, tomamos nuestra lectura desde el versículo 52, capítulo 26. Dice así, y el Señor habló a Moisés diciendo, 53, a estos se repartirá la tierra en heredad por cuenta de los nombres. Hemos de ubicarnos, en primer lugar, hay algunas cosas curiosas que yo le quiero decir a usted. Justo después de esta mortandad que se dio con la plaga del pecado de Baal Peor, hubo 24,000 personas que perdieron la vida. Así que Dios tiene que hacer una nueva planificación de cómo es que la tierra va a ser repartida en herencia. Y por ende Dios ordena entonces que las cabezas sean levantadas. Y es curioso siempre que esto lo traducen solamente como un censo, pero la idea es que las personas están con la cabeza a tierra viendo la situación o la circunstancia como se está desarrollando y ellos no tienen como una, eh, voy a decir, una respuesta o una oportunidad delante de Dios. Y entonces Dios, que es todopoderoso, les levanta para darles un encargo.
De eso se trata en la escritura cada vez que nosotros vemos lo que han traducido como un censo. Este encargo era entonces no solo para los principales de las tribus de repartir, sino también cada quien que iban a recibir una parte de la tierra de Dios. Y este pedazo de tierra era una garantía, o era, sí, una garantía de que Dios había hablado con Abraham y que estas promesas que tenían que ver con una patria celestial era muy importante. Entonces, la promesa, como lo veremos en unos instantes, era de una ciudad celestial, una patria celestial, era la vida eterna. Pero esta tierra iba a representar físicamente esa promesa y por lo tanto era de Dios y por lo tanto no solo ellos la iban a recibir en administración, sino también tenían que tener en cuenta que era la tierra de Dios y por eso les dio los mandamientos que le dio, porque esta tierra podría incluso llegarles a vomitar, es decir, sacarlos de de la misma. Y luego vemos cómo Dios entonces toma las 12 tribus. En primer lugar, toma la tribu de José, la divide en dos y cada una representa una tribu individual. Pero para mantener el número en 12, Dios viene y toma la tribu de Leví y le dice, ustedes no van a heredar, ustedes van a ser mis sacerdotes. Y ya veremos también esto, cuál es la relación que tiene con todo el texto. Así que vamos a leer el versículo 54 y hay algo que yo quiero extraer de él. Y es que Dios no piensa tanto en términos de equidad o de una justicia subjetiva humana, sino que la justicia de Dios se basa desde la perspectiva de la eficacia. Así que leemos el versículo 54. Y la Biblia dice literalmente, a las más, mayor heredad, y a las menos, es decir, a las tribus menos habitadas, menor. Y a cada una se le dará su heredad conforme a sus encargados, es decir, no es solamente contados, como hemos dicho, sino encargados en el sentido de que ellos debían de servir a Dios bajo las condiciones que Él estaba poniendo, porque al final era la tierra de Dios. Pero, y lo que queríamos señalar es que Dios ve las cosas en función de la eficacia. El censo que ha sido levantado, perdón, el número de los encargos que han sido levantados son de 601.730, que son personas que al final del día también son las personas responsables de ir a la guerra. Esto está establecido en el verso 51 y estas personas pues provenían de las 12 tribus. Dios pudo haber dicho, bueno, son 12 tribus, divídanse la tierra en partes iguales, repartan la tierra en 12 porciones iguales, pero no fue lo que dijo. Porque él piensa en términos de eficacia y está diciendo al que tenga más, pues hay que darle más tierra. Hoy en día es un poquito difícil verlo así, pero eh, el punto es que Dios quería que las personas pudieran desarrollarse para cada quien cuidar la tierra y ser eficaz con el espacio que habían recibido. También es curioso ver que tribus que cuando salen, esto lo mencionábamos el año pasado, que cuando salen de Egipto son tribus muy grandes, como el caso de la tribu de Rubén y la tribu de Simeón, justo después de los 40 años han menguado, pero hay otras tribus que han subido. Y esto fue al final lo que determinó cuánta tierra ellos recibieron y cuántos encargos de parte de Dios. Perdón, verso 55 dice así. Pero la tierra, dice el versículo 55, será repartida por suerte, por los nombres de las tribus, es decir, de las ramas, dice literalmente, de sus padres heredarán. La palabra tribu no transmite cuando la leemos en castellano o tribe en inglés, no transmite lo que la palabra mate quiere decir, que es como rama. Una rama puede ser injertada, no necesariamente pertenece al árbol. Y esto deja espacio para que en Israel existieran mecanismos de inserción de personas y hacemos mucho hincapié en esto porque hubo un esfuerzo muy grande en la escritura
para que nosotros nos diéramos cuenta de que una gran multitud que salió con el pueblo de Israel, pero fueron asimilados. Aquellos que entraron en la tierra prometida fueron asimilados y por eso no se habla de pueblo como tal solamente, sino cuando se habla de las distribuciones del pueblo, se habla de mate o matot, sería en plural, que es la palabra que se traduce como tribu. Y la idea es que sea un mecanismo de adopción. Judá, por ejemplo, adoptó a gente como Caleb, que fue alguien que recibió un renombre, pero también adoptó a gente más adelante como Rahab, la ex ramera, la que estaba en las afueras de Jericó, o en la ciudad de Jericó, adoptó a Ruth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un llamado de parte de Dios a que este pueblo tenía que ser un prototipo de un testimonio de las naciones. Dios tenía su corazón en las naciones, pero en el tiempo específico de Israel, pues estas personas se fueron asimilando, fueron convirtiéndose al Dios de Israel. Algunas no lo hicieron, también hemos de decirlo. Algunas cayeron en el desierto, es más, se cree que esto es la mayoría, pero aquellos que no cayeron al desierto fueron insertados y es la razón por la cual luego ya aparecen como israelitas. Y esto recuerda haciendo esa posición de lo que ya mencionábamos de la patria celestial, de la Jerusalén celestial, como la describe el Evangelio y especialmente libros como Gálatas y Apocalipsis. En la Jerusalén celestial habrá 12 puertas. Y la idea de una puerta es la misma idea que el mate, que la tribu, y es la idea de asimilar. Y como estamos hablando de herencia, es la forma como Dios va a usar, porque estas tribus, estas puertas, perdón, de Apocalipsis, llevarán los nombres de los 12 hijos de Jacob. Por lo tanto, será la forma de confirmar lo que siempre ha sido el mensaje de la Escritura. Dios tiene un pueblo y continuamente está injertando a ese pueblo. Claro, en el tiempo del Señor Jesús, este pueblo se había restringido a dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, que se conocían como una tribu nada más, pero había 10 tribus que estaban restantes. Y Dios nos está diciendo que los gentiles, cuando entremos, vamos a entrar por una de esas 12 puertas. Muy bien, versículo 56. Bueno, pero también quiero comentar algo con respecto de la suerte. ¿Cómo así que suerte? ¿Verdad? Porque esto es importante también si pensamos que fue un lanzamiento de moneda o que echaron, qué sé yo. Vamos a elaborar sobre esta idea. Versículo 56 dice ahí, conforme a la suerte, Goral es la palabra que se utiliza acá, será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Goral será una referencia a unas piedras que se usaban dentro del pueblo. De hecho, el Urim y el Tumim, quizás usted sabe o es leído algo de eso, funcionaban bajo la misma idea. El Goral caían en una posición, las piedras de Goral, mientras que el Urim y Tumim tenían luces y era una forma de Dios de comunicarse. Es decir, no es que esto iba a ser al azar o a la suerte, no, no. Esa es suerte porque así se conoce en castellano, pero esto es todo un procedimiento elaborado desde la Biblia. De hecho, Proverbios capítulo 16 dice lo siguiente: la suerte, verso 33, se echa en el regazo, pero el del Señor es su juicio, es decir, de la suerte. Y la palabra que está mencionado aquí es la palabra goral. El goral se echa en el regazo, es decir, como se pone en medio de las piernas de las personas, pero es el Señor el que dicta sentencia, es lo que está diciendo este versículo. Así que no era algo que se escapara de la mano de Dios, sino que era un mecanismo igual ordenado por Dios, pero para que ellos no tuvieran una duda de cómo hacerlo y precisamente porque tendría que, y luego en el libro de Josué lo vemos, tendría que darse, esta suerte se dio en función del orden, pero luego usted podrá leer ahí que Dios detalla de qué parte a qué parte fue así.
Muy bien, seguimos entonces con el tema, pero ahora quiero irme al Evangelio y visitar un par de conceptos que son importantes. Hago un resumen. Hasta este momento se han levantado cabezas, se han nombrado personas y Dios ha dicho, esto lo vamos a repartir. Las tribus que han acumulado tanto descendientes genéticos de los patriarcas como descendientes no genéticos, es decir, adoptados, personas que han venido y que Dios ha asimilado a su pueblo y que son de Él. Bueno, esto es un conjunto, este grupo. Voy a levantar sus cabezas y ellos van a ir y van a recibir. Lo van a recibir en el orden de las suertes. Ahora, ¿qué implicaba, o del Goral, como hemos mencionado? Ahora, ¿qué implicaba todo eso con las promesas originales que Dios había dado a los patriarcas? Para eso vamos a leer entonces Hebreos capítulo 11, versículo 28. Dice así, por la fidelidad, que sepa usted que en estos estudios nosotros no usamos la palabra fe por no ser la palabra original bíblica, sino fidelidad como una referencia a Dios, como un impulso de Dios. Dice, por la fidelidad, es decir, por Dios, Abraham siendo llamado, oyó para salir al lugar que había de recibir heredad y salió sin saber a dónde iba. Se refiere a cuando él es llamado en una tierra que no es Canaán, en Harán. El resto es un llamado, vete de tu tierra. Estamos hablando de Génesis 12. Y entonces él sale sin saber a dónde va. Esta es una historia muy interesante. Versículo 9. Verso 9. Por la fidelidad, es decir, por Dios, porque Dios se lo dijo, o le dio la fortaleza para hacerlo, él, Abraham, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Esto debe de quedar claro. Verso 10. ¿Por qué? Puede uno preguntar. La respuesta la da el mismo verso. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y así nosotros entonces presentamos que Abraham vivió en la tierra prometida, pero que él había entendido que la promesa trascendía de lo físico. Esto era importante y era una prueba. Y era una prueba que sus descendientes iban a tener de que habría una tierra en los cielos. Y esa es la importancia de la herencia, esa es la importancia de lo bíblico. Y esa es la razón por la cual nosotros no estamos obsesionados con el país del Medio Oriente que ahora mismo está en guerra y en el cual nosotros entendemos los descendientes de los patriarcas tienen el derecho de vivir. Pero no estamos obsesionados con ella en función de que algún día nos vamos a vivir ahí, porque esta es una representación, esta es una pedagogía y a su vez, y quizás es lo más importante, era la prueba. El hecho de que Dios les entregara esa tierra certificaba que la prueba original que le había hecho a Abraham de que había una patria celestial vendría a él. Y esa es la herencia más importante y es la mentalidad que algunos israelitas entraron a la tierra, pero algunos otros no, no lo pudieron ver, no pudieron entender eso de su ancestro. Ahora, años después, Abraham ya no está, está muerto, los patriarcas tampoco. Ahora el pueblo va y esa promesa se va a hacer efectiva. No solo se va a hacer efectiva físicamente, sino que empieza un conteo, empieza un tiempo distinto. Ellos ya tendrán un espacio, no serán esclavos en Egipto, pero tampoco serán peregrinos como lo fueron sus ancestros en Canaán, sino que ahora va a ser una tierra de ellos y repito, que servía como una garantía de la promesa que Dios había hecho a su ancestro de una patria celestial. Ellos llegan ahí con Josué y Hebreos enseña algo importante también, por eso es que el Evangelio, decimos nosotros, es la revelación de la Torá. Vamos a regresar al capítulo 4, versículo 8 de Josué de Hebreos y leemos, porque si Josué, cuando conquistó la tierra, les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿Cómo así? Quiere decir que Dios les dio la tierra. Este versículo está citando un salmo. Dios le dio la tierra a Josué fue el vaso que Dios usó porque estaba cumpliendo con una garantía que le había prometido a Abraham, como hemos mencionado.
Pero ahora se menciona otro día de reposo. Los herederos de Israel, y nos referimos a todos los injertados, a todos los gentiles que se injertaron y a los descendientes físicos, no pudieron vivir plenamente en la tierra, no pudieron vivir de acuerdo a las competencias divinas, no llegaron a dar la talla, por lo tanto no tuvieron reposo. Ahora ya hacemos entonces una comparación entre la palabra herencia y la palabra reposo. El problema de la palabra herencia es que queda corta, porque una vez nosotros morimos, no somos dueños de eso, y si hemos dejado bien nuestros negocios, entonces esto lo heredarán nuestros hijos o quien nosotros digamos. Pero la palabra reposo es mucho más amplia. La palabra reposo tiene que ver con la vida eterna. Y repito, la herencia entonces ahora nos está confirmando que tiene que ver con una trascendencia mucho mayor de lo que es solamente esa tierra, la tierra del Estado de Israel. Es mucho más que eso. Es que porque eso está, nosotros ahora también entendemos que hay un descanso, que hay un reposo, que hay una venida, que hay algo que Dios va a agregar a nosotros, y esto es su retorno. Y por eso es que es importante que cuando nosotros vayamos a ver a Israel, lo veamos, la tierra me refiero, con estos ojos, entendiendo que, bueno, esto se va a quedar acá, pero es que Dios va a hacer descender un Israel distinto, y a eso es a lo que se ha llamado la Jerusalén celestial. El creyente del siglo XXI, y soy muy enfático en decir esto, ha de entender que tiene una herencia mucho más allá de un pedazo de tierra. Y esa herencia se llama el descanso, la menujá, que es el poder para vivir en esta tierra, en los mandamientos de Dios, y cuando Dios regrese, el poder acceder a la herencia que nos va a dar, que se llama la vida eterna. Y bueno, también va a incluir una tierra. Yo me sospecho, hay un escrito del Talmud muy interesante, que los justos van a recibir muchos planetas. Bueno, Dios ha hecho un universo muy vasto, muy, muy vasto, y Él verá qué hacer con los que Él decida dar y premiar. La verdadera premiación no se da aquí en la tierra, se da cuando Él regrese. Leemos el versículo 9 del mismo capítulo, el 4 dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, es decir, un descanso, es decir, un consuelo para el pueblo de Dios. Verso 10. Pues el que ha entrado a su reposo, es decir, a Dios, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que cuando conocemos al Señor, a Jesús, nosotros podemos descansar de que nuestras obras nos hablen bien de nosotros, porque al final del día las obras nos salvan. Podemos descansar en Él, la salvación descansa en Él y no en nuestras obras. Y entonces el versículo 11 agrega, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de infidelidad. Y entonces certificamos. Dios tiene la intención de ingresar a su pueblo a la Jerusalén celestial, la Jerusalén actual, la, el Israel actual, el Israel bíblico de la conquista de Josué y del que estamos hablando en nuestra porción, que ahora se están preparando para ingresar, era un prototipo de la vida eterna. Ellos estarían en la tierra y deberían de aprender a vivir de acuerdo a los principios divinos que regían en ella. ¿Por qué? Porque la tierra de Dios. Por supuesto, esto no fue lo que sucedió, como usted sabrá, ya que ellos no tenían Espíritu Santo. Y por no tener Espíritu Santo, no pudieron vivir dentro de los principios o dentro de los mandamientos o competencias de Dios. Y al final esto también era una competencia con la cual Dios quería, o una pedagogía, decirlo es mejor palabra, con la cual Dios quería enseñar a su pueblo a vivir en la tierra que él había creado. Ahora, volviendo a nuestra porción, esta es la razón para la cual debemos de entender que la herencia que se dio era un prototipo del reposo que él iba a traer
a nosotros. Esto tiene que ver con nosotros. Hoy en día, el creyente del siglo XXI que a lo mejor no tiene una relación con Israel dice, no, yo no puedo ver. No, al contrario, sí que está hablando de nosotros, pero no en esa tierra, no en el Estado de Israel, en el retorno del Mesías, cuando Él regrese a dar, a repartir la herencia. Por supuesto, mientras Él regresa, nosotros hemos de prepararnos para vivir en sus procedimientos. Hemos prepararnos para recibir esta herencia viviendo en sus procedimientos, porque es lo que va a dominar el momento o el tiempo cuando Él regrese. La vida va a ser gobernada de esta manera. Ahora, quiero regresar porque nos hace falta una tribu. Nos hace falta mencionar de una tribu y es de la que quiero leer. Las 12 que van a recibir una tierra, pero hay una que no va a recibir una tierra y que no está contada acá, pero que sí se les empoderó, sí se les alza la cabeza para hacer algo. Leemos el versículo 56 del capítulo 26. Números 26:56 dice, conforme a la suerte, este ya lo leímos, este versículo ya lo leímos, pero quiero recordar el contexto. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Verso 57. Y de los levantados, o de los encargados, perdón, por los levitas, por sus familias son estos. De Gerson, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Y luego empieza a dar sus genealogías, a hacer un nombramiento de nombre, para llegar a un dato muy interesante, para lo cual saltamos al versículo 62. Y sus encargados fueron 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron encargados, o sea, ellos no recibieron el mismo encargo que los demás. Y aquí es donde quiero que vea la diferencia entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad, es decir, tierra temporal entre los hijos de Israel. Estos son los encargados por Moisés y Eleazar y el sacerdote, los cuales encargaron a los hijos de Israel en los campos de Moab junto a Jericó. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? La idea es que fueron los levitas los que apoyaron con este encargo, con esta instrucción, pero ellos tendrían la responsabilidad entonces, y aquí está el empalmamiento, de enseñar a todos los que habían de recibir una herencia para vivir en la tierra, con las leyes de Dios, con los mandamientos. Por eso tendrían que recibir ellos una porción de, sí, pequeña de tierra, pero no eran las grandes extensiones. Recibían ciudades, recibían como para tener algún ganado, pero su función sería que al recibir diezmos de los otros hijos de Israel, ellos pudieran enseñar los principios de Dios. Todo está concatenado, hay una asociación de Dios. Y Dios había dicho que esta tribu no recibiría el mismo encargo, al contrario, recibiría otro. Y este era de enseñar a los demás, asegurándose que ellos pudieran vivir en la tierra de Israel, la cual era un prototipo, un ejemplo de la que ha de venir. Y de esta forma la tierra no les vomitaría. Lamentablemente, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que ocurrió. No sabemos si algunas ocasiones fueron los levitas, pero algunas otras ocasiones fueron Israel que no quisieron escuchar a los levitas. Sin embargo, al final del día, Dios regresará. Bueno, Dios vino. El ministerio levítico cesó de recibir ofrendas, pero hoy en día el ministerio levítico tiene que seguir enseñando la escritura, tiene que seguir enseñando los principios, para que cuando Él regrese nosotros estemos listos para vivir en ese reposo, para vivir en ese descanso. La herencia y la tierra prometida que fue dada a Israel en este momento en las porciones eran la garantía de que Dios mismo regresaría.
Los levitas tendrían que hacer su parte en este momento de enseñar al pueblo para vivir en esa tierra. Hoy en día, nuestra parte es de enseñar a los demás, desde la escritura, desde la Torah, cómo vivir el mundo venidero. Y para eso estamos preparándonos. Gracias por sintonizarnos. Quiero que Dios lo bendiga y deseo que esté muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.